Contrapunto Liberal, junto a Natalia Arias y José Lo Andrade, quienes analizarán los desafíos y oportunidades que definen nuestro presente y futuro. Acompáñanos en este viaje de análisis y discusión. Bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos amigos. Es un gusto saludarlos en Contrapunto Liberal por los micrófonos de I99. Una tarde más para poder hablarles del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, que como muchos ya conocen, se trata de un centro de estudios independiente que se ha dedicado por más de 30 años a promover las ideas liberales clásicas y en este sentido, por supuesto, estamos hablando de mercados libres, gobierno limitado, de Estado de Derecho y además libertad individual. Y quisiera hacer una introducción, primero para verificar si está ya nuestro invitado en este momento, pero una introducción del tema que en este momento se convierte en uno de los más importantes para nuestro país en términos políticos y por supuesto estamos hablando de la posibilidad de entrar en proceso de una nueva constitución, un proceso constituyente para poder redactar una nueva constitución. Como este tema es sumamente importante, nuestro programa aquí en este espacio de LIEP, de Contrapunto Liberal, se encuentra pues convocado a tomar el criterio de varios profesionales. Hoy tenemos un invitado sumamente destacado, lo acompaña la experiencia literalmente de décadas con respecto a estos temas y le damos la más cordial bienvenida a Ricardo Noboa Bejarano. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Natalie? ¿Cómo está? Buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación y arranquemos inmediatamente, si le parece bien, Ricardo. Para nosotros es sumamente valioso poder contar con su experiencia al haber sido exdiputado, al haber sido además, en este caso, exasambleísta constituyente, haber tenido en ese sentido también la experiencia de ex candidato presidencial. Aquí hay muchos temas que nosotros podemos abarcar en este caso. Tuvimos esta semana también a Esteban. Él nos decía en este caso, sí, bastante curioso tenerlos a ambos en la misma semana, pero él nos decía que en este caso, si lo vemos estrictamente por la naturaleza del documento que dejaríamos atrás, me refiero a la Constitución del 2008, pues plenamente justificado, pero que había que tener en este caso una serie de consideraciones si es que esa es en este caso la posición. Hoy, mientras más avanzan las horas, mientras más avanzan los días, pues parece que la decisión de entrar en el proceso constituyente se encuentra más en firme. Igual podríamos discutir la pertinencia de avanzar o no, y además, si avanzamos, ¿en qué términos deberíamos? Claro, creo que la respuesta a la inquietud sobre la Asamblea es doble, ¿no? Mi respuesta política es que sí. Esa es mi respuesta política. Si me preguntan políticamente, ¿es necesaria una Asamblea Constituyente? Yo diría que sí, porque hay que desmontar Montecristi. Desde la redacción de esa Constitución, pasando por las instituciones creadas, esa Constitución es negativa para el país. Políticamente, el presidente lanzó la idea en la campaña y creo yo que la respuesta política debería ser positiva. Ahora, hay también una respuesta jurídica. La respuesta jurídica es cómo se convoca, quiénes la integran, etcétera. Yo he escuchado hablar aquí en el país de que una asamblea constituyente nos demanda una enormidad de tiempo. No, Natalie, no es así. La constituyente del año 98, a la que yo asistí, se instaló en diciembre y terminó en abril. 4 meses y medio para hacer la constitución. De tal manera que no es necesario, además no va a ser otra cosa, ¿no? Solamente eso. Así debería ser.
No es necesario pensar en una constituyente que dure un año en la redacción de la Constitución. No, se puede hacer perfectamente una nueva Constitución, tomando como base, por ejemplo, la del 98, que fue una buena Constitución, mejorándola, tomando algunos temas del 2008. En 4 meses podemos tener una Constitución que le permita a cualquier gobierno manejar el país, no un traje a la medida como el que tenemos ahorita. Esa sería mi primera respuesta a las inquietudes. Que proviene justamente del hecho de haber participado en el proceso de elaboración de la Constitución del 98. En estos términos, usted observa en este instante que tenemos el ambiente político con la disposición, en este caso de los ciudadanos, para poder retomar los mejores elementos de esa Constitución del 98. Y lo menciono en los siguientes términos, porque uno de los grandes problemas que teníamos en este instante, o el gran tema que los juristas pues concuerdan en que no se sabe cómo se va a manejar, es todo lo que se entiende en este instante como la llamada regresión de derechos, ¿ya? Y cómo justo tratar de apuntar a una Constitución del 98 con lo mejor que podríamos rescatar de ella, el modelo propiamente de desarrollo del país, mucho más orientado al mercado, dejando atrás este enfoque tan estatista de la Constitución del 2008, podría entenderse justamente como esta expresión con la que la Corte Constitucional, esta y las anteriores, han desestimado todo tipo de propuestas sensatas y más bien ha adoptado una serie de propuestas insensatas. ¿Cómo conciliar esos dos puntos? El primer punto sobre el tema de la regresión de derechos, ese concepto solo es válido cuando se va a reformar la Constitución, pero no es válido cuando se instala una asamblea constituyente que va a dictar una nueva Constitución, porque una nueva Constitución es nueva. Comienza desde que se dicta y se expide y contiene los derechos. Otra cosa es cuando usted reforma una Constitución ya hecha y en esa reforma usted transgrede o regresa derechos que constan en la misma Constitución. Nadie va a ser tan loco, nadie, para poner en una Constitución, por ejemplo, que los derechos de los trabajadores son renunciables. No, porque ese concepto tiene 70 años en la República. Pero, por ejemplo, conceptos sobre una flexibilización laboral es indispensable que consten en la Constitución. Conceptos sobre la intangibilidad de los contratos, es decir, que los contratos se respetan y el Estado no puede tumbar un contrato a no ser que sea por causas legales. No puede actuar un gobernante como actuó Correa con algunas empresas petroleras echando el contrato a la basura. No, ni se puede argumentar que ahí hay una falta de legitimidad a los derechos del Estado. No, regresión de derechos en una nueva constitución no puede haber, porque es la constitución nueva la que te crea los derechos. En segundo lugar, el enfoque económico de la Constitución del 2008 es el enfoque que le imprimió el ala más radical de la Revolución Ciudadana. Es el enfoque del que la presidía el señor Alberto Acosta Espinosa, un radical socialista, dirigista, partidario de una economía estatal, y Correa igual, al igual que Patiño y otros dirigentes. Entonces, con esa constitución, un gobierno de tendencia liberal no puede gobernar, porque el concepto de hierro de los sectores estratégicos, impidiendo la posibilidad de abrirse a nuevas inversiones, eso no puede estar en la Constitución. Eso tiene que ser posibilidad del gobernante. Si hay un gobernante radical de izquierda
que no quiere que haya inversión privada en el sector petrolero, minero o eléctrico, pues no la fomenta, pero tiene que permitirle a los sectores que gobiernan, si son sectores más aperturistas, que se abran a la inversión. Y esto es, yo creo que un aspecto esencial en una nueva constitución. Permitir que la economía funcione y no maniatar a la economía. En ese punto, ¿no? Bueno, mejor dicho, antes de pasar a la parte que tiene que ver justamente con el modelo económico, me quedó resonando una de las expresiones que usted utilizó y que es una de las mayores acusaciones que se hace justamente en este caso contra la Constitución del 2008. Esto de hacerse un traje a medida en el que los actores políticos en este momento ya en funciones, ya en el oficialismo, en este momento en el poder, podrían ceder a la tentación de imaginarse que van a lograr a través de la Constitución acomodar las condiciones, acomodar el escenario para permanecer indefinidamente en el poder, ¿no? Y este no es un hecho menor cuando se trata de, cuando se analiza junto con la propensión que tenemos en América Latina y también, por supuesto, específicamente en Ecuador, hacia los llamados gobiernos de mano dura, los llamados gobiernos incluso de corte autoritario. Creo que la consulta popular de Lenín Moreno del año, me parece, 2018, que estableció la posibilidad de una sola reelección inmediata, y de ahí se acabó el tema, que fue aprobada por el pueblo ecuatoriano de manera mayoritaria, expresa un sentir muy importante de la población. El millón y pico de votos con el que ganó Noboa a Luisa González expresa también otro sentir de la población. Y ese sentir es el que se respete la alternabilidad. No creo yo que el país esté listo a aprobar una constitución en el que se vuelva a la reelección indefinida. Ni creo tampoco que el presidente de la República, dado los criterios que ha expresado mayormente durante la campaña, sea un presidente que apunte a poner en la Constitución la posibilidad de una reelección indefinida, porque eso es regresar a épocas pasadas, a épocas que fueron superadas con la consulta del año 2018, y sería muy mal recibido en el país. 8 años es suficiente, se puede trabajar muy bien, de tal manera que la reelección por una sola ocasión creo que es lo democrático y lo que le conviene al país. Y en este, siguiendo con este tema específicamente en relación a lo económico. Bueno, antes de pasar por lo económico, yo quisiera pedirle su comentario con respecto em, a quienes desde el escepticismo dicen cualquier cambio en este momento en la Constitución, por muy razonable que parezca, por muy deseable que incluso pueda llegar a ser, no atendería la urgencia que tenemos en este momento, que es la crisis de inseguridad que azota al país ya desde hace un par de años. No, pero a la constituyente no va a ir el presidente, ni la vicepresidenta, ni el ministro, ni el ministro de gobierno. Es decir, a la constituyente van los diputados asambleístas constituyentes con una misión. La misión es hacer una constitución. ¿Eso en qué le quita al presidente la facultad de gobernar? ¿Por qué se va a distraer? Nadie tiene por qué distraerse por el mero hecho de que hay una constituyente o constitucional funcionando. Eh, Fabián Alarcón, que fue el presidente de la República que manejó el país durante el proceso constitucional del año 98, no se distrajo por la constituyente. Había otros problemas políticos. El Congreso funcionaba paralelamente. De tal suerte que aquí, con una asamblea funcionando, la Corte funcionando, mal funcionando, pero funcionando, la Presidencia de la República, el gabinete, tiene que trabajar el gabinete, el Ministerio de Salud tiene que preocuparse de que haya medicinas en los hospitales, el Seguro Social tiene que preocuparse de atender a la gente, los ministros del Frente Económico tienen que atender la reactivación del aparato productivo.
no por el hecho de que haya una constituyente funcionando en Riobamba, en Quito, en San Bolquí o en Guayaquil o donde fuere, el gobierno va a tener que tener prendido el radio o prendido ya no el radio hoy en día, sino estar pendiente de los canales de televisión durante las 8 horas del día, distrayendo su atención. Ni tiene por qué dejarse de lado la seguridad. No, yo no coincido con eso. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. De tal suerte que yo no creo que haya razones para que una vez instalada la Asamblea con la misión clara, el gobierno se distraiga de las atenciones prioritarias que tiene. Es buen comentario en ese sentido porque, insisto, pues podría darse este escenario como probable en este momento. Escuchamos a los voceros del gobierno ir avanzando en lo que de a poco se comunica con respecto a cuáles serían los parámetros con los que nos enfrentaríamos los ecuatorianos a una nueva constitución o al proceso, en este caso, allí. Yo quisiera, como ex legislador, preguntarle en este caso su criterio con respecto a esto que voy a describir. Hoy nosotros observamos con enorme preocupación los hechos contra la institucionalidad a los que nos ha orillado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me refiero, por supuesto, a los escándalos y además los señalamientos para muestra un solo botón, el caso Olivada, que en este momento está tan vigente y va revelando prácticamente todos los días lamentables nuevos elementos que delatan la forma en la que se ha manejado esa institución. Pero la posibilidad, en este caso de una constituyente, nos enfrenta nuevamente a los ecuatorianos a la idea de devolver esas funciones, las competencias de designar autoridades de control a la Asamblea Nacional. Y eso empieza a sonar una serie de alarmas para la ciudadanía, en razón pues también de la poca credibilidad que puede tener el legislativo, ¿no? Y esto a mí personalmente me preocupa porque creo que abriría la posibilidad para que venga algún tipo de ingeniero social y proponga un nuevo y mejorado Consejo de Participación Ciudadana y otra vez se le ofrezca, en este caso a la ciudadanía, un proceso transparente pero alejado de la institución que debería tener esta competencia, que en este caso es el legislativo. El Consejo de Participación ha demostrado ser el experimento más dañino que ha tenido el país en los últimos años. Ese consejo, llamado a transparentar las cosas, es una institución opaca. Llamada a luchar contra la corrupción, es una institución corrupta. Y lo que ha demostrado es que por más que se quiera poner la fachada de un consejo de participación independiente y alejado de las mañoserías políticas, los políticos mañosean ese consejo por detrás y por delante también. Entonces, ese consejo de participación no tiene ninguna justificación de ser, porque es un congresillo, es un mini congreso en el cual ha mandado la Revolución Ciudadana a través del tiempo. Pero otros partidos también han querido meterle la mano para poder influir en los nombramientos de contralor o de fiscal y todas aquellas altísimas funciones que tiene. Entonces, ese consejo no basta con quitarle las facultades, porque así como se las quitan, se las pueden volver a poner. Yo creo que el Consejo tiene que desaparecer y esa es una de las grandes razones de la constituyente, que hay que eliminar de la función de transparencia o hay que rediseñar esa función, eliminando al Consejo de Participación Ciudadana. Las personas que han estado allí, la mayor parte o una buena parte, están enjuiciadas penalmente. Ni siquiera ha habido una simple responsabilidad política, hay responsabilidades penales en los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, de tal suerte que al país le haría muy bien extirpando de las funciones del Estado ese Consejo de Participación. Más aún los últimos sucesos que nos narra el teléfono del señor Verduga son de una vergüenza y de una insolencia única, porque ha grabado de paso no al enemigo, sino al amigo.
Entonces se ha grabado a todo un partido político que hoy en día, bueno, gracias a Dios nos enteramos ya de viva voz todo lo que han querido hacer a través del Consejo de Participación. Muy buenas tardes, Ricardo. Le saluda José Lo Andrade. Yo quiero hacerle una pregunta después de haberlo escuchado Hola, durante José. algunos minutos, y es la siguiente. ¿Por qué razón esta Asamblea Constituyente potencial tendría una configuración diferente o superior a la de un Congreso estándar en el Ecuador? Para muestra un botón, veamos cuáles han sido los candidatos de ADN en estas últimas elecciones. Y en ellos yo encuentro muchachos que tienen 20 años o que se encuentran tomando los primeros cursos de universidad. Y ojo, después de algo más de 2 décadas de estar haciendo opinión, analizar la economía y mirar la política de mi país, la verdad es que yo no considero tener tal vez la experiencia suficiente para estar en un espacio como ese. Y sin embargo, seguro me queda claro que tampoco un joven que tiene 20 años. O sea, ¿qué garantizaría que nosotros tengamos una configuración con unos sujetos o unas personas que tengan pues algo más claro lo que necesita el país para poder plasmarlo en una constitución pues que nos permita operar mejor? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, mira, el artículo 444, ya famoso, te dice que la consulta debe establecer la forma de elección de los representantes y las reglas del proceso. Por lo tanto, sí puede, yo creo que el presidente que tiene la iniciativa puede decir, este porcentaje es de elección popular, este otro porcentaje es de elección indirecta. Por ejemplo, la consulta popular de Fabián Alarcón preguntaba las dos cosas y el pueblo se inclinó por la elección directa y no por la elección indirecta. También es posible que en la forma de elección haya una iniciativa del Ejecutivo, otro de la Corte, otra de la Asamblea, que se lo he escuchado al ministro de Gobierno. Yo creo que se puede tamizar tu preocupación, incluso poniendo requisitos de edad o requisitos de niveles académicos. Yo no creo en aquellos que dicen que la Corte Constitucional puede objetar el hecho de que un candidato tenga un título de segundo nivel, por ejemplo, o de tercer nivel, porque eso atenta contra la democracia. No, no, no. Ese es el estatuto que el presidente puede poner en base a su iniciativa y lo vamos a aprobar nosotros en una consulta. De tal suerte que sí pienso yo que la consulta puede marcarle la cancha a la Asamblea y podemos tener una experiencia, te diría, con todos los problemas como la del 98. Ocelo, el 98 en la Asamblea que se reunió en Sangolquí, estuvo el doctor Osvaldo Hurtado, estuvo la señora Gloria Gallardo, la doctora Cintia Viteri, Enrique Ayala Mora. Oye, realmente fue una muy buena asamblea la que se logró formar y salió una constitución que con sus bemoles, porque todas los tienen, una buena constitución. Bueno, habrá que ver qué dice la Corte Constitucional, porque siempre me queda ahí una incertidumbre acerca de cómo finalmente se va a lograr librar ese escollo. En todo caso, bueno, pues nos estamos encontrando ante ese escenario. Parece ser que el gobierno va por esa vía, que más allá de si es conveniente o no es conveniente, existen pros o contras para diversos mecanismos que nos permitan tratar de arreglar al Ecuador. Parece que hacia allá vamos. Así que, dado que hacia allá vamos, o parece que hacia allá vamos, yo creo que también nos toca de ahora en adelante conversar sobre aquellos temas que tienen que ser materia de discusión nacional en esa potencial Asamblea Constituyente, porque hay mucho por cambiar. Y esta última inquietud dejo, y eso sí, me queda un reparo cuando se habla de la academia, las organizaciones y organizaciones y organizaciones, porque desde mi punto de vista, y ahí sí que
que me disculpen los que van a escuchar esto, todos son zurdos. ¿Ya? Y lo que más tiene este país es organizaciones de izquierda y de izquierda carnívora disfrazada de vegetariana. Y bueno, a eso también hay que pararle la mano, o si no vamos a terminar con una constitución tan turra como la que tenemos en la actualidad. Bueno, yo creo que hemos llegado al final de este programa. Ricardo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Vamos a volver a invitarte. De seguro que queremos contar con tu opinión. Natalie, muchísimas gracias por estar acá. Y con ustedes, estimados amigos, este es el programa del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Nos vemos en otro momento. Chao, chao. Un abrazo. Saludos cordiales. Chao, chao.